DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 4 de la tarde, 16 horas. Estamos empezando DTV con el análisis, con lo más importante que viene para esta semana. Convocatoria a sesión para el próximo jueves, antes la presencia del jefe de gabinete. Así que estamos con el detalle en un ratito nomás. Comienzo saludando primero a mi compañera Daniela Mosetic. ¿Cómo le va, Mosetic? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Se concretó todo lo que estuvimos anunciando. ¿Viste? ¿Hace cuánto, Pato? Y, pero, no sé, 2 meses. Una barbaridad. Sí. Doblete miércoles y jueves acá. Creo que lo del miércoles va a ser algo largo. Miércoles es la presencia de Mansur. Jefe de gabinete a las 11 de la mañana. Y hace un ratito que salió la convocatoria para la sesión especial el día miércoles, el día jueves a las 12. Bueno, y le voy a preguntar al señor Cayón. ¿Cómo le va, Cayón? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Cayón, no se va a tratar la prórroga de impuestos, que yo creía que se iba a solucionar con el aporte, con la colaboración de diputados radicales provenientes de Corrientes, incluso formoseños, de la provincia de Jujuy, que iban a hacerle un guiño a sus gobernadores, iban a votar esta prórroga, entonces el oficialismo tenía número. Pero parece que hoy por lo menos por ahí no va. No, por lo menos por ahora no. Hay una sesión que va más por temas de consenso, donde la discusión sea un poco más tranquila, más teniendo en cuenta que el miércoles viene el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, va a ser la primera vez que viene desde que asumió en el cargo, va a ser tiene que responder casi 4.000 preguntas, es un récord desde que existe la figura del jefe de gabinete y su informe de gestión a los legisladores. Va a tener la presencia en el recinto después del intento de atentado, el magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Las preguntas son anteriores a eso, se las enviaron de manera anterior, con lo cual seguramente vas a tener buena parte de la discusión también ahí. El jueves debería entrar el presupuesto. Digo, es como hay un tema bastante complejo. Ahí la discusión con los impuestos tiene que ver, me parece, más que nada con los plazos, no con los impuestos en sí mismos. ¿De cuánto es la prórroga? Si es por un año, si es por 2, por 3. El oficialismo propone 5 años y la oposición quiere 1 año. Claro. Y quiere que sea 1 año. Digo, la verdad, perdóname, después lo hablamos, pero no me parece una locura, es un año electoral y que después el gobierno que venga lo vea. No me parece una cuestión tan tomada de los pelos de la oposición, ¿no? No, bueno, sí, pero en materia de continuidad jurídica es un tema. Ya viene de dos prórrogas. Claro, Sí. pero bueno. La pregunta es, si vos prorrogás por 1 año, se vence el 31 de diciembre del 2023 y el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre del 2023, tiene... Sí. 20 días para resolverlo. 20 días para resolverlo y se caen y son todos impuestos coparticipables. Claro, está. Entonces, por eso digo, sí. Ahí hay un tema a resolver que tiene que ver con el financiamiento. Digo, y además hay que ver cómo se resuelve teniendo en cuenta que cuando vos vas a discutir el presupuesto, das por sentado que eso está. Sí, tenés razón. Y lo otro, una pregunta. Escuché acá, en este ámbito, que al oficialismo, que no es ninguna novedad, le interesaba impulsar el proyecto de agrobioindustria. Sí. Le interesa, pero digo, hay que descartarlo por lo menos para este jueves, ¿o no? Sí, para este jueves para este jueves sí. Sobre todo porque no está... Tiene que haber no hay dictamen todavía. Claro, exactamente. Falta yo el dije dictamen que se estaba anticipando para hacer 2 semanas. Finalmente la Comisión de Industria no se reunió. Y me parece que tiene que ver con, por ejemplo, después vamos a hablar en un ratito sobre el dólar soja. Tiene que ver eso también. Ah, sí. Tiene que ver con estas medidas que se están tomando. En este momento hay sectores, perdóname, hoy estaba viendo, a lo mejor Cayón lo tiene, pero que productores estaban pidiendo que el dólar soja se prorrogue hasta el 31 de octubre. Sí. No sé cuál va a ser la respuesta, pero bueno. Es medio complicado, digo, la discusión porque ahora también empezaría una liquidación de maíz. Y Claro. el maíz es la segunda producción. Después de la soja viene el maíz. Entonces los productores de maíz también van a pedir un dólar diferencial. Y si no se prorroga, la discusión ahora es, bueno, existe hasta este tipo de cambio hasta el 30 de septiembre. ¿Qué van a hacer? El 20 de septiembre van a dejar de liquidar para presionar, para prorrogar, porque
Entonces empieza ya una discusión mucho más política que económica respecto de cuál va a ser el tipo de cambio. Está Waldo Wolf, pero antes, Mossetti, que había quedado un tema pendiente. Vos decías que esta demora que hay en torno a agrobioindustria tiene que ver con el dólar soja, decías vos. Con el dólar soja y con estas medidas para tratar de acomodar un poco la llegada de dólares que, a ver, mirando esto que es agroindustria y a mediano, largo plazo, no estarían siendo compatibles en estas negociaciones que están haciendo tan del día a día, ¿no? Bueno, presentación, hablamos con el diputado por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf. Estamos en DTV. A ver, ¿no está todavía Wolf? Vos. Vamos de vuelta entonces. Vamos a hablar, hay varias cuestiones para hablar con el diputado Waldo Wolf. Entre otras cosas está el tema de Marco Juárez, ¿no? Que ayer ganaron. Yo tengo un... A ver, digo, ¿me contaron mal a mí o, por ejemplo, estaba Facundo Manes trabajando para la candidata más cercana a Schiaretti? ¿Es así esto? Me contaron bien. Sí, lo que pasa que la elección de Marco Juárez era muy representativa para Juntos por el Cambio, porque es lo que entienden, le denominan el kilómetro cero. Sí. Fue la primera vez que fueron a una elección después de la convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo dio el visto bueno para generar la alianza que en ese momento se llamó Cambiemos. Sí. Pero, digo, la coalición cívica en esta elección en Marco Juárez no participó, se corrió, con lo cual la coalición no estaba en su totalidad. Y después también tiene que ver con que el peronismo en la provincia de Córdoba es un peronismo provincial. Sí, es un cordobesismo. Es el cordobesismo. Y el radicalismo también juega fuerte, de ahí tiene una interna entre los diferentes candidatos, que uno lo puede ver en la Cámara de Diputados con Mario Negri por un lado y Rodrigo de Loredo de Evolución, el presidente del bloque de Evolución, por el otro. Bueno, ahora sí está en línea el diputado por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf. Diputado, buenas tardes. Carlos Méndez lo saluda. Sí, ahí estamos. Bueno, diputado, primera consulta. ¿Tienen la comunicación oficial ya de la sesión para el próximo jueves? A ver, me parece que... Se congeló, ¿no? Sí, se congeló o está meditando la respuesta el diputado Wolf. Se congeló. Me parece que se congeló, porque bueno, sí. Vamos a ver si podemos... Sí, entendemos que sí, que, ¿no? que tiene la comunicación, porque si ya la recibimos nosotros, seguramente la recibieron los presidentes de cada uno de los bloques y ya la circularon al resto. Hay que ver con qué tono arranca la sesión y qué clima, porque la verdad que los temas, primero que son pocos, porque es el consenso fiscal, ley de enfermería, entrega voluntaria de armas y la entrada y salida de tropas. Sí, que era un pedido de ASEF, que había que cumplimentarlo. Dicen, los que saben es que no importa tanto la ley, por ejemplo, lo mismo con el consenso fiscal, ya está funcionando el consenso fiscal. Exacto. Claro. Sí, aparte los legisladores provinciales van a votar a favor. Ahí está el diputado, me parece. Sí. Diputado, bueno, empezamos de vuelta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo lo escuché, perdóneme, pero andamos... No hay ningún problema. Ningún problema. Ningún problema y vamos a hacer un esfuerzo. Es una problemática. Sí. No, la pregunta es la siguiente. Parece que la convocatoria es una convocatoria... no traumática para el próximo jueves, para tratar consenso fiscal, ley de enfermería, entrada y salida de tropas. La pregunta es, ¿no sabe por qué no se pudo avanzar en prórroga de impuestos? Todo Juntos por el Cambio se oponían algunos. ¿Qué información tiene, diputado? No tengo demasiado, porque a nosotros nos entró en nuestro grupo de WhatsApp, que son las 16, no hemos tenido una conversación grupal o corporativa en el sentido del cuerpo. Nosotros tenemos los martes reunión de bloque. De todas maneras, con el correr de la tarde iremos hablando. Lo único que Bueno, con problema de conexión. Sí, vamos a ver si podemos mejorar, porque si no viene muy trabajosa la cuestión con Waldo Wolf, que dice que tiene meramente la comunicación vía WhatsApp, que no tiene otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno,
Y digo, ¿y el gobierno necesita la prórroga de impuestos? Sí, claro. Y necesita también agrobioindustria, digo, si no puede ahora, me parece que se va a abocar a buscar algún tratamiento El diputado más Bursagle, urgente que tarde, me parece, ¿no? El diputado Bursagle, que es el presidente de la Comisión de Agro, Sí, de Agricultura. De Agricultura, comentaba hace unos días atrás que en realidad está bastante bien la conversación, está bastante avanzada, están intercambiando... Para agrobioindustria. Sí, están intercambiando algunos datos con el Ministerio de... la Secretaría de Agricultura, perdón, con el Ministerio de Economía y con los diferentes bloques, pero intercambiando datos para solucionar algunos temas en discusión de lo que tiene que ver con el proyecto de ley. Porque el proyecto de ley, naturalmente, lo que tiene es que están todos de acuerdo en el espíritu, pero Juntos por el Cambio tiene discusiones respecto de la parte impositiva, de cómo se implementarían los beneficios impositivos, Sí. y ese tipo de artículos que están dentro del proyecto. Entonces, lo que propone Juntos por el Cambio es simplificar algunos de esos artículos. Bursagle dice que las conversaciones están encaminadas y que no va a haber un problema. Una pregunta para los dos. La interna de Juntos por el Cambio está muy dinámica. Uno podría pensar que si había alguna cuestión de poder filtrarse era mejor para el oficialismo, pero a mí me parece a esta altura que ya casi es al revés. Que ante cualquier proyecto me parece que no quieren mostrar grietas internas en Juntos por el Cambio y entonces a veces te dicen que no rápido, porque si algún proyecto avanza puede haber divisiones. Digo, uno es el tema de la prórroga de impuestos, me pareció, ¿no? Bueno, puede ser. A ver. Sí. A ver, obviamente a los gobernadores la prórroga de impuestos La votaban, le significa mucho. La quieren por 5 años, básicamente, porque lo que te hace, te da previsibilidad, que sabes que no lo vas a tener que volver a discutir el año que viene. Puede ser que el año que viene tengas menos diputados de los que tenés ahora, digo, como provincia, Claro. con lo cual eso te genera cierta incertidumbre. Y son todos impuestos comparticipables, con lo Claro. cual forma parte de la caja. Y aparte si vos no prorrogás los impuestos, más allá de que en general los presupuestos de las provincias vienen posterior al presupuesto nacional, porque necesitas los datos macro, o sea, De cuánto va a cuánta estar el plata te va a dólar, llegar. claro, Y sí. para poder sacar los números de la provincia. Pero lo que tiene que ver con la recaudación propia de la provincia sabe cuáles son sus impuestos y tiene que mirar del presupuesto Claro. nacional la proyección de los impuestos comparticipables para decir, bueno, de esto me toca esto. Y a partir de ahí empieza a discutir subsidio, empieza a discutir un montón de cosas. Entonces, sin esos números, Por eso se digo. hace difícil. Sí. A mí me parece que, como decía Dani, hay que ver el tono de la discusión el jueves, que va a estar muy atado al tono de la discusión del miércoles. El miércoles con la presencia de Sí, Mansur. creo que ¿Vos siempre, el tono, por ejemplo, cuando hablen del atentado, decís vos, o de qué No, cuestiones? en general, de la agenda. Igual es lo que dice por ahí. Lo que tiene que ver con el atentado y con lo meramente político de coyuntura puede ser que se salde el día miércoles. Que se salde. Sí, yo creo que es... Las preguntas a Mansur son viejas. Sí, claro. Porque recordemos que la primera convocatoria era la semana Agosto, pasada, ¿no? el 31 de agosto. Sí, Era. agosto, O claro. que sea, dijimos, sí. ¿te acordás? No va a estar más, decíamos, No de va a estar Mansur. más. Claro. Había sido a finales de julio esa Exactamente. convocatoria y se había La dicho postergó un quién mes. va a ser el ministro de Economía y quién va a ser el jefe de gabinete. Bueno, el jefe de gabinete resistió, el ministro de Economía no. Sí. O sea, esas preguntas son previas todavía. O sea, hay que ver cómo se va a conducir ese diálogo, esa voracidad opositora también por querer saber qué es lo que va a decir el jefe de gabinete. Hace un año que viene, pero es lo mismo, porque la verdad que Sí. respuesta no. Bueno, a ver, me dicen que ahora se comunica vía telefónica, celular, el diputado Waldo Wolf. No, diputado, usted había empezado explicando que tenían poca información, apenas la comunicación vía WhatsApp por la sesión del jueves, ¿no? Ese era la resumida síntesis de lo que había dicho, diputado. Sí, estoy por 4G ahora, así que esperemos que Muy funcione. bien, bueno. Mire, sí, yo recibí 1:30, bueno, todos los diputados a través de nuestro grupo de WhatsApp, 13:30 recibimos la comunicación con el temario de la especial que ustedes estaban nombrando recién, así que como vinimos con una desconfianza con el oficialismo, con una mala comunicación, que es quien tiene hoy los mayores números para convocar y además maneja la Cámara de Diputados,
Bueno, siempre estamos jugando lamentablemente a la especulación si quieren tratar estos temas y después de esto otra vez lo congelan durante meses. Me parece que son temas que están bien para tratar siempre y cuando metamos otros temas que también son de nuestro interés y bueno, así se está viviendo. Yo escuchaba a su compañera recién hablar de lo del jefe de gabinete. Es cierto, lo del jefe de gabinete de ministro, bueno, yo soy uno de los más críticos con esto de no venir. Hace un año que no viene. El 20 de septiembre va a ser un año que no viene, o sea que casi 360 días estuvo sin venir. Y debo decirlo con tristeza y con un poco de bronca, que el argumento por el cual pospuso la última vez la comparecencia, él, según establece el artículo 101 de la Constitución, es casi insultante, porque dijo que no venía porque le habíamos mandado muchas preguntas. Y claro, si hace un año que no viene, tenemos un montón de cosas para preguntarle en un año que pasaron. Con ese criterio no tiene que venir nunca, porque en el último mes que ya pospuso también tenemos otra cantidad de preguntas para hacerle que no tendría tiempo de responderla. Pero bueno, esto es lo que hay, así que trabajamos sobre esto. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? Respecto de... Hay como dos discusiones. Una temática, que es eso que usted planteaba, esto de, bueno, nos interesaría llevar algunos temas propios también al recinto. Le quería preguntar esto de cuáles son esos temas que les gustaría que estén en el recinto en la próxima sesión. Y lo otro tiene que ver con esto también que usted planteaba, esto de la desconfianza que se tienen hoy oficialismo y oposición, respecto de si se va a tratar los temas, si se va a meter algún tema por la ventana. Digo, ¿qué posibilidades hay de solucionar esta parte para poder sesionar esta última parte del año, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral y es un poco más complejo sesionar porque los legisladores van y vienen, empiezan a hacer campaña? Y bueno, las posibilidades no son equilibradas. Usted sabe que siempre el que maneja la Cámara tiene cierta ventaja sobre el manejo de la Cámara. Esta es una Cámara que no se ha reunido. Si usted se pone a pensar, la última vez que nos reunimos fue para hacer el repudio al atentado de Cristina Fernández de Kirchner. A nuestro entender, bueno, encontramos el equilibrio en hacerlo, pero no quedarnos para los debates. Pero la vez anterior fue un mes y medio antes para aceptar la renuncia a Sergio Massa, donde también yo fui muy crítico, entre otros, del ambiente que se vivía, un ambiente festivo, un ambiente de lanzamiento, un gobierno que ya lleva 3 años, ¿no? Parece mentira, pero lleva 3 años. Parece mentira, digo, porque a muchos de nosotros, hablo a título personal, y a mucha gente, a muchos de nuestros votantes, parece que nunca arrancó y que todavía ya pero ya no sabemos qué pero agregar. Así que yo no creo que haya dos, no creo que sean iguales las responsabilidades. Todas las tenemos, todos somos parte del sistema, pero no son iguales. Así que a mí, la verdad que yo soy un hombre, le digo lo que me considero yo, y por ahí porque estoy muy psicoanalizado, ustedes podrán tener otra opinión, y soy respetuoso de lo que los demás opinan. Yo soy un hombre que declaro fuerte, pero siempre estoy apegado a la institucionalidad. Estuve en el traspaso de mando, voté las emergencias económicas, acompañé aquel 20 de marzo del año 2020 cuando Mario Negri fue a Olivos a acompañar el tema de la pandemia. Ahora, usted me pregunta, ¿cómo se construye la confianza? Y yo tengo que serle un poco irónico y decirle, ¿con quién? ¿Con el huevo de Pedro de los martes o el de los jueves? El que dice que el atentado fue culpa de la oposición, de los medios hegemónicos y de la justicia, o con el que dice bajemos un cambio. Yo no tengo problema no solo que no tengo problema, sino que tengo deseos de seguir trabajando y conversando institucionalmente. Ahora un día la vocera dice que van a sacar la ley del odio, el otro día dice que no. Yo veo un poco de incoherencia y además una estrategia. Un día invitan a la misa a algunos miembros de la oposición de manera inorgánica y al otro día salen a decir de que nadie fue, y esto es una clara estrategia para generar división entre nosotros. Entonces, que no lo han logrado en este momento. Así que a mí me encantaría, pero la verdad que enfrente yo noto, me hago cargo de lo que digo, una estrategia bastante preparada para generar confusión y para que no se traten las cosas y seguir no hablando
de lo que yo entiendo que son los grandes problemas que tiene la Argentina, que es una inflación que vuelve a estar por encima del 6%, que es un recorte en educación y en salud de 150.000 millones de pesos, que es el haber ido a pedir préstamo en dólares de vuelta al exterior. Un sapo interesante que se está comiendo la cámpora y la izquierda, y les conviene hablar de peleas. Pero perdóneme, pero eso, telequia, ¿no? eso, diputado, una pregunta, ya que usted dice que se ha psicoanalizado mucho. Yo presté atención a que usted 2 veces dijo, por lo menos hasta ahora, cuando hablaba de la unidad de Juntos por el Cambio. Digo, no sé, a lo mejor no dijo de casualidad. No dijo por lo menos hasta ahora, dijo por lo menos ahora. Por lo menos ahora. Ahora, sí. que Bueno, no es lo mismo que hasta ahora. Sí, bueno, por lo menos Qué bueno que yo también colaboren con mi psicoanálisis. Yo también tengo mucho de psicoanálisis, así que no hay problema. No, pero digo, escúcheme, eso significa, yo no soy psicólogo, ¿significa que la posibilidad de la ruptura es algo que está en la nube o no? Yo tampoco soy psicólogo. No, para mí no. Para mí no, Carlos. Usted me ha entrevistado muchas veces y debo tener muchos defectos, seguro que los tengo. Muchos me los han descubierto, a otros los escondo. Pero si hay algo que me siento convencido de que soy coherente, es que yo siempre llamé la unidad dentro del espacio. Siempre. Yo tengo conductas de mi época de arquero, como yo digo, de vestuario. He salido campeón con gente con la que no me hablaba. Ahora, después de discutir en el vestuario, cuando me pongo la misma camiseta del mismo color, salimos y somos todo el mismo equipo. Yo trabajo fuertemente para garantizar la unidad porque creo que es un enorme valor y además porque creo que en nuestro caso la hipotética división está dada por egos, porque estoy convencido que tenemos mucho más en común que lo que nos separa del kirchnerismo. Creo en un panrepublicanismo que cree en un Estado eficiente, algunos un poquito más grande, otros un poquito más chicos, pero no en un Estado omnipresente. Creemos todos en estar alineados con un mundo democrático y creemos todos en un proceso vinculado a la meritocracia con grandes cambios que hay que hacer en temas impositivos y laborales. Ahí adentro hay mucho, va desde el liberalismo, que por ahí cree un Estado mucho más chico, hasta la socialdemocracia que cree en un Estado un poco más grande, pero ninguno cree en un Estado omnipresente como sí cree el kirchnerismo. Y todos creemos en las instituciones, no como el kirchnerismo, que Cristina ha dicho que no cree en el sistema republicano, y bueno, tienen como Dalida Insfrán en Formosa con 25 años de perpetuidad sin alternancia, la primera provincia con mortalidad maternal y la segunda con mortalidad infantil, 70% de empleados públicos. Yo sé que a mis amigos formoseños no les gusta, pero la verdad, lamentablemente la verdad, me encantaría que esté mejor. Así que yo trabajo fuertemente por la unidad. Fíjese, yo era candidato a jefe de gobierno y precandidato y estoy trabajando con Jorge Macri porque creo que es momento de ir cerrando posiciones y creo que él es el mejor candidato que tenemos y yo dije voy a trabajar con él. Así que en algún momento estas pulsiones lógicas de los objetivos que cada uno tiene en política y que son nobles, hay que empezar a ir ordenándolas porque no falta mucho para las elecciones, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti, acá. ¿Qué le quiere preguntar a Juan Mansur? A ver, las preguntas que hicieron están desactualizadas realmente, porque hace tanto, ¿no? También que hicieron los planteos, creo que fue en julio que mandaron las preguntas. Ya Argentina los pasó por encima, ¿no? A esas preguntas. ¿Qué quiere saber? Que le pueda dar respuesta a Mansur, porque que usted quiere saber seguro muchas cosas. No, bueno, le hemos preguntado un montón de cosas, me agarra en frío. Yo le mandé una nota con unas 30 preguntas, pero primero lo que quiero reclamarle es un compromiso mucho más grande con el acceso a la información pública. Este es un gobierno que tiene un desprecio absoluto por dar informaciones. No sabe lo que nosotros tenemos que hacer para conocer información. También quiero reclamarle fuertemente, que me llama la atención, pues es un hombre que lo conozco y yo en privado tengo una relación de mucho respeto con él, y me llama poderosamente la atención que haya tardado 1 año en venir. Si quiere después le paso muchas de las preguntas que le fuimos haciendo con el tiempo, que se las pasé por escrito, pero básicamente lo que desearía
Mire, en una democracia, el artículo 101 de la Constitución Nacional, que es el que establece que tiene que venir bimestralmente a cada una de las cámaras, intercalado el jefe de gabinete de ministros, se estableció en la modificación de la Constitución de 1994. La verdad que hoy, con el funcionamiento de los sistemas, casi podría no venir, porque uno debería preguntarle al Poder Ejecutivo por mail y a la semana deberían estar contestándole, ¿no? Le preguntaría ahora por qué no se han tomado medidas con los servicios de seguridad respecto del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. Hay una enorme responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Pocas veces lo vi al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tartamudear en la última explicación que dio, que hablaba de un dado, del número 5. Mire que yo no me llevo bien con él y no tengo un buen concepto de él, pero debo reconocer que es un hombre que declara muy bien, tartamudeó, como nunca lo vi. Le preguntaría por qué no se tomaron las medidas que otros países de la región tomaron con el famoso avión que está retenido en Ezeiza y que funcionaron las alarmas en Paraguay, en Uruguay, y en la Argentina no, cuando nosotros tenemos hipótesis de conflicto gravísimas con Irán, con atentados que sufrimos en la región. Estas son algunas de las cosas que le preguntaría y básicamente iría al espíritu de que me llama poderosamente la atención que no esté apegado a la institucionalidad como debería serlo. Waldo, una consulta respecto de algo que usted ha dicho en muchas oportunidades y hoy también dijo algo al respecto, que tiene que ver con este concepto del diálogo entre oficialismo y oposición. Cada vez que se abre esa discusión del famoso diálogo entre oficialismo y oposición, la oposición responde: el ámbito para el diálogo es el Congreso de la Nación. Entonces, vamos a plantearlo en el Congreso de la Nación. Usted claramente acaba de decir, y lo ha dicho públicamente, ha repudiado el atentado que sufrió la vicepresidenta. Pero después explicaba que cuando se llamó a la sesión, esta sesión especial del sábado que se hizo en la Cámara de Diputados, había desconfianza. Pero cuando uno lo mira afuera ve que el oficialismo cambió el texto, que los oradores que pusieron por parte del oficialismo fueron moderados. Digo, daba la sensación de que la presencia de Juntos por el Cambio, entendiendo que obviamente hay diputados que viven lejos de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamó un día antes, que era muy difícil llegar, pero por ahí hubo mucha gente que esperaba una Cámara de Diputados mucho más completa de la que hubo, teniendo en cuenta la gravedad de lo que pasó desde el punto de vista institucional. Digo, si el Congreso es el ámbito para el debate, para la discusión, ¿por qué no? Ese día que desde lo institucional, como usted bien decía, olvidémonos de la persona, estamos hablando de la vicepresidenta, el vicepresidente, desde lo institucional tiene una gravedad enorme. ¿Por qué hubo una escasa presencia? Porque todo acto en la vida tiene una letra y un espíritu. Y nosotros en la letra acompañamos desde el primer momento. Todo el arco político, si usted quiere, con alguna excepción y cada uno se hace cargo de lo que pone, salió a repudiarlo inmediatamente. Sí, yo ustedes nos conocen. Por eso le preguntaba a usted, no le pregunto que me diga sobre los demás. Bueno, por eso ustedes nos conocen, a veces la incomunicación en la gente, en la audiencia, genera fantasmas que no hay. Nadie en su sano juicio puede creer que ninguno de nosotros pueda querer que le pase algo ni a la vicepresidente ni a nadie. La verdad que somos gente acostumbrada a la arena política, nos gusta discutir, algunos somos más vehementes, otros son más diplomáticos, pero nadie puede creer eso. Ahora, en la letra coincidimos, en el espíritu nosotros creemos que no había mucho para debatir y tiene que ver con parte de lo que yo le dije antes. La verdad que yo veo al kirchnerismo muy enojado con la oposición, muy enojado con los medios que ellos llaman hegemónicos, que no son hegemónicos, pero bueno, no importa. Medios que no les son afines y enojado con la justicia. Ahora, no los vi enojado con el agresor, ni lo vi enojado con la custodia. Mire, yo entiendo de seguridad porque
fui vicepresidente de la DAIA y muchos años y me encargué de la seguridad de las instituciones de la comunidad judía. O sea, yo tenía que procurar la seguridad y hablar con la gente de terrorismo internacional, los pilotes, la antibomba, en cada acto. Y además 4 años presidí la bicameral de seguridad que fiscaliza a los organismos de seguridad interior. Entiendo de seguridad y no hace falta ser ningún erudito para darse cuenta que la seguridad fue realmente pésima. Solamente con ver televisión, ¿no? 3 cosas. Primero, una rutina que repitieron siempre, no se repite la rutina en un objetivo de las características de la vicepresidente. Y la segunda es cuando hay un agresor, lo primero que se hace cuando hay un suceso, lo que se llama un incidente, es se retira a la persona del lugar, lo han visto en cualquier película, porque no se sabe si hay otro tirador o si hay otro agresor o si hay un artefacto explosivo. Y la segunda cosa es inmovilizar al agresor, se lo llevaron caminando, no se sabe si tiene otro arma ahí con él. Entonces, yo lamento que un hecho grave que repudiamos todos haya sido utilizado totalmente de manera, a mi entender, sesgada y a mi entender con un beneficio político donde no lo hay. Ninguno de nosotros desea absolutamente nada y yo creo que no está solamente en riesgo la vida o la seguridad de la vicepresidenta, porque todos nosotros somos amenazados. Yo tuve 2 amenazas, yo las judicializo todas, lo que pasa es que no las doy a publicidad. Yo tuve 2 amenazas judicializadas la semana previa, ¿no? Y sin embargo, no salía a culpar a alguien me dijo por eso. Y tampoco salía a culpar a los canales que me han hecho causa. Si usted quiere, le hablo de Página 12. Yo estuve procesado porque Página 12 inventó una nota mía. Y bueno, no son responsables todos los periodistas, ni de Página 12, ni de los medios. Entonces usted me pregunta y yo creo que con lo que hicimos era suficiente. Después estos discursos a nuestro entender eran innecesarios y no contribuían, es nuestro parecer, por eso lo hicimos, a lo que llamamos que es la paz social, ¿no? Ahora, diputado, una consulta. Usted tal vez me dice, bueno, son opiniones, pero digo, en torno a lo que pasó con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, repudiaron los diputados de todos los bloques, repudió muy temprano el propio Mauricio Macri, que después tenía que hacer un viaje a Ruanda. Digo, la explicación que da Patricia Bullrich, que no es una actriz menor en esto, es la presidenta del PRO, dice, no, yo no repudio porque yo sabía lo que iba a decir después Alberto Fernández. La verdad que es una explicación post facto. Digo, había que repudiar, era la presidenta del PRO. Eso calma, tranquiliza. Digo, no hacerlo y después escudarse en lo que dijo Alberto Fernández es una explicación que no termina de cerrar, parecería ser. Bueno, yo respeto que a usted no termine de cerrarle. Uno cuando toma una decisión política está expuesto a que los demás saquen conclusiones y hagan las críticas que quieran. Yo no soy exégeta de Patricia Bullrich, que es la presidenta de mi partido y que la respeto muchísimo, pero yo sé que no es su caso, así como usted me dice, pero también hemos visto gente que ha hecho un macartismo que no es propio de una democracia, de, por ejemplo, tratar de echar al diputado Tetaz de una universidad, pues no le gusta lo que opinó. La verdad es una locura, porque yo con ese criterio le tendría que decir, hay que echar a Alberto Fernández como presidente porque él considera que a Nisman no lo mataron y sin embargo tenemos fallo de Cámara que dice que sí. Y la verdad que yo el juicio político se lo pedí porque amenazó a Luciani. Pensar puede pensar lo que quiera y hay que aprender a criticar a alguien, pero entender de que es parte de la vida política. Al que no le gustó cómo actuó nuestra presidenta del partido tiene derecho a que no le guste. Y así como nosotros nos expresamos en disidencia de lo que para nosotros fue la misa del otro día, como fueron las expresiones de Guado de Pedro, como fueron las expresiones de La Roque generalmente, como son las expresiones de Soria, el ministro de Justicia que se llama voltear la Corte. Así que la democracia, por suerte, tiene esas cosas, ¿no? Que a veces yo creo, no digo que es su caso, lo repito, que algunos no se bancan que alguien tenga expresiones en disidencia y a mí me parece fantástico que así sea. Ella puede decir lo que quiera. Digo que hacía la verdad. Si condenaba el presidente, el expresidente, y condenaban todos, digo, por el PRO me parece que era como más de manual. Repudio y después digo, che, lo que dijo el presidente Alberto Fernández no me gustó.
Pero bueno, nada, opinión personal, pero dígame. Lo que dijo el presidente, la verdad que a nuestro entender haber hecho un paro nacional el día siguiente es criticable, por eso lo criticamos. Fíjese cómo estamos en la Argentina. El viernes hacemos un paro y el sábado vamos al Congreso. Podríamos haber ido el mismo viernes al Congreso y no hacer un paro nacional. Y bueno, pero es opinable, Carlos. No nos vamos a poner de acuerdo, por eso. A ver. Diputado, lo cambio un poquito de tema. Recién estaba hablando de la opción 2023 para la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, se está instalando este tema de paso sí, paso no. Paso sí, de acuerdo a la ley. Paso no, de acuerdo a las conveniencias políticas, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes Juntos por el Cambio? ¿Van a utilizar esta herramienta el año que viene como lo vienen haciendo anteriormente? ¿Cómo lo ven esto? Miren, no depende de mí, yo le puedo decir mi opinión. Yo en otras épocas, tratando de pasar un archivo, me opuse a las PASO, ¿no? Me opuse a las PASO porque no se usaban muchas veces. Ahora, lo que sí me opongo es a estas cuestiones de tomar decisiones al corto plazo porque me convienen a mí en la chiquitita. Hay una frase de un gran estadista que dice: un dirigente se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Entonces yo creo que podemos discutir las PASO, debemos discutir las PASO. Lo que no podemos es cambiarla 9 meses antes de que ocurran, porque uno durante 3 años vino preparándose con un escenario de PASO. Esto que hizo UNIAC de cambiar un ratito antes ir a la ley de lemas, que me parece vergonzosa y me da una pena por UNIAC porque parecía parte de la política más racional y más responsable, y fue a esto. A mí me parece que es muy chiquitito. La historia argentina es mucho más larga que los próximos 9 meses. Entonces, cuando uno discute algo estructural de esta naturaleza, me parece que hay que hacerlo para la gestión a la que uno no lo afecte. Así que yo lo que sí opino es que ahora no hay que tocar nada, y después sí podemos, después del 23, en el 24, dar una discusión para el 27 sin que nos afecte, o dar la hora para partir del 24, no sin que afecte a la estructura de los que estamos proyectando durante 3 o 4 años una movida política para lograr acceder a ciertos cargos. Diputado, hace un rato le voy a reiterar una pregunta porque nos fuimos por las ramas. Usted hablaba de la sesión del jueves y había dicho, bueno, nos gustaría llevar otros temas. ¿Qué otros temas le gustaría llevar a la sesión del jueves? Y la otra pregunta que tiene que ver con eso también es, y que lo decíamos al principio y por ahí lo escuchó de mi compañera Daniela, es si cree que la parte de discusión política se puede agotar el miércoles para poder tener una sesión de consenso el jueves, o no, o va a seguir. Bueno, la segunda pregunta que me hace no lo sé. El recinto usted sabe que tiene vida propia, ¿no? Sí. A veces uno va pensando que es un día de campo y termina con casco y viceversa. Respecto de qué temas, mira, a mí me parece que la ley de alquileres es algo que tenemos que tratar, que la boleta única es algo que tenemos que tratar, básicamente, ¿no? Hay toda una serie de proyectos de repudio que tienen que ver más con lo político, que tienen más que ver con el posicionamiento internacional, pero yo veo, y ustedes no sé qué pensarán, pero son periodistas que andan por la calle, la problemática de la ciudadanía pasa por otro lado que lo que está pasando por la política hoy, ¿no? La gente no llega a fin de mes, por eso yo le decía el sapo que se está comiendo la cámpora y la izquierda. No hay gobierno más conservador que este. Si a nosotros nos acusaban de algún tipo de estigmatización, póngale lo que quiera, neoliberal, digo, esto no hay. Digo, pisaron las paritarias, los sindicalistas se callan la boca, recortan en salud y educación, salen a marchar por el tema de la discapacidad. Esa es la discusión. Y nosotros estamos dispuestos a darla y a decirle la verdad a la ciudadanía, ¿no? Estamos viviendo un tema psicopático en la Argentina. No lo llaman ajuste, lo llaman readecuación de tarifas y toda una serie de cosas que se les va a venir en contra, ¿eh? Se les va a venir en contra porque yo creo, espero, trabajo y deseo que nosotros seamos gobierno el año que viene
Y ya muchos de nosotros dejamos de ser novatos en la política y tenemos memoria de cómo se han comportado los sindicatos, los movimientos sociales, el cierto sector del peronismo que se dice trabajar por los que menos tienen, y la verdad que hoy están haciendo un zafarrancho. Así que los temas que tienen que ver con el bolsillo, el tema del hot sale del dólar que hicieron, usted estaba hablando antes, ¿cuánto tiempo se puede sostener el dólar? La Argentina están planificando a 25 días, tenemos que tener un plan a 25 años, nosotros no podemos decirle a un productor que va a sembrar o a cosechar soja o maíz que tiene 25 días para tomar una decisión cuando tiene que destinar la parcela, comprar la semilla, hacer su proyección económica, que tiene 25 días y por ahí le damos una semana más. Realmente así no se puede producir en la Argentina. Por eso se van las empresas, por eso se van nuestros hijos, ¿no? Diputado, una consulta. Yo entiendo, la verdad, que es cierto que no hay debate o el debate esperable en los sectores del kirchnerismo a partir de las medidas económicas. Pero le pregunto, en términos casi electorales, y me parece que todavía es muy pronto y no se puede medir, pero justamente no es un problema para Juntos por el Cambio que Frente de Todos instrumente alguna de las políticas en materia económica que justamente le reclamaba Juntos por el Cambio. Digo, tratar de reducir la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, tratar de eliminar la segmentación o a segmentar en el tema de tarifas, establecer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, ver lo que pasa con el robustecimiento de tarifas. Digo, ¿no son políticas que estaba reclamando parte de Juntos por el Cambio o la ortodoxia en materia económica? Después sí, puedo coincidir con usted que a lo mejor hay costos, pero digo, ¿no están haciendo parte de lo que ustedes planteaban? No, Carlos, no creo que sea un problema porque hay una variable en la política que es la confianza. Entonces nosotros en algunas cosas nos ha ido mal, por supuesto, y la hemos reconocido. Usted ha hablado siempre conmigo, yo soy un hombre que pongo la cara siempre, sí. Cuando nos iba mal con la inflación, siempre puse la cara. Con esta cara mucho más que ponerla no puedo hacer porque no me voy a ganar la vida como manequén. Pero la verdad que ¿cómo se le puede creer a alguien que antes criticaba el aumento de tarifas y ahora la sube? Y no, pero le quiero decir, pero ¿cómo se le va a creer? Yo vengo del mundo privado, soy licenciado en Administración de Empresas, soy marticero público, no tengo contrato con el Estado, no tengo parientes en el Estado, sé lo que es pagar un 931, sé lo que es 3 menos 10 que me suene el teléfono del banco, que se cayó un cheque y llamar a algún hijo mío o a mi mujer diciendo andá cerca del banco, lleva tanta guita porque se me cae la cuenta. Yo sé lo que es el ámbito privado. Entonces, la verdad que lo que no ha logrado el kirchnerismo como cabeza del peronismo es credibilidad. Y la credibilidad y el sostenimiento de las políticas es un valor enorme en los países. Yo tengo una gran crítica, y otro día damos la discusión si quiere con más tiempo, una gran crítica al kirchnerismo que hoy es cabeza del peronismo, porque cuando uno quiere ser todo no es nada. No se puede ser conservador y progresista, estar bien con Nicaragua y con Estados Unidos, no se puede tener una política de desdoblamiento cambiario y de fluctuación cambiaria. Cuando uno es todo, no es nada. Y eso es lo que le pasa a la Argentina hoy. Cuando dice, ¿qué país queremos? ¿Saben qué? Mucho más que el país que queremos, es un tema psicoanalítico y con esto más o menos le cierro cómo empezamos. Sostengámoslo en el tiempo. Sostengámoslo en el tiempo. No existe nada si no se sostiene en el tiempo. Y la verdad que este es el enorme problema que tiene el kirchnerismo. Por eso tiene un 20% de aceptación hoy, porque la gente no le cree. A algunos le puede convenir por... Bueno, me estaban diciendo en producción, había un tiempo, el tiempo se agotó. Usted sabe así que, cómo son los psicoanalistas. Efectivamente. Ese momento... Y ahora le toca pagar a la compañera Daniela Mosetic. Terminó la sesión. Terminó la sesión y paga Mosetic. No, muchas gracias a Waldo Wolf. Una entrevista, pasamos por el lado de la psicología interesante. Estaba tranquilo también, además, esperando a ver un poquito, me parece, el escenario, que no está tan claro para
los dos sectores, me parece. no, claro. Entonces, ninguno quiere decir mucho del Sí. otro porque todavía... Y sí, ¿viste? Porque viste lo que yo digo de las políticas económicas, la verdad yo no sé cómo lo va a recibir el votante del Frente de Todo, la verdad que no sé. Dependerá de los resultados. Exactamente. Dependerá de los resultados. Si los resultados terminan siendo buenos, bueno, Claro. el sapo que se está comiendo hoy buena parte del gobierno, como decía Claro. Waldo Wolf, Si bueno, vos llegás a tendrá marzo, gusto- como te dicen, y tenés la brecha del 30%, ¿no? Tendrá gusto a ancas de rana en escabeche. Ahora, Exactamente, claro. Si les Si no va será mal, un sapo todo embarrado. si les va mal, tendrá otro gusto. Y es cierto que yo creo que tal vez todo el enorme, la enorme conmoción que ha habido a partir del intento de atentado el intentado existió, ¿no? Sí. Contra Cristina, me parece que pone en sordina todo esto, que es un gran debate que se merecería el Frente de Todo, la verdad. Bueno, nada de lo que le dejaron hacer a Guzmán y tampoco le ponían cara fea a la ministra Batakis. Digo, está avanzando ahora el actual ministro de Economía, ¿no? Y sin quejas, como decía. No solo eso, decía sino que Waldo Wolf. acaba de salir un comunicado del Fondo Monetario Internacional donde habla la presidenta del fondo, la directora gerenta del fondo, Cristalina Georgieva, que básicamente dice: felicité al ministro Massa por el nombramiento y su cartera ampliada y por los fuertes pasos que él y su equipo económico han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad. Después, es bastante largo, pero dice que recibí con beneplácito su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa, que se mantendrán sin ser alteradas, y los concluyentes avances logrados en áreas fundamentales que incluyen el marco macroeconómico, Claro. que se actualizó para reflejar la evolución económica, los parámetros fiscales, la política monetaria, la acumulación de reservas, la agenda estructural, pero básicamente es un comunicado donde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dice: bueno, la Argentina se compromete a Totalmente. a cumplir con el programa firmado y felicita esto que vos señalabas, que Waldo Wolf calificaba como el sapo que se está comiendo. Bueno, felicita al gobierno por eso. No, y habrá que ver qué es lo que pasa porque hoy era la reunión con las autoridades de la AIRES, ¿no? El símil de la FIP, ver si pueden empezar a cobrar impuestos, que parece más difícil, pero digo, si vos lográs también recuperar algo de ahí, dejás de cazar en el zoológico y fortaleces un poco las tarifas y la reserva del Banco Central, bueno, Esto que es este otro comunicado panorama. significa, Claro. digamos, que Argentina pasó la revisión, la segunda revisión que tenía, o sea, el test. La Dice Argentina que- iba a pasar, todavía no está, porque la confirmación de la revisión la hace el directorio del Fondo Monetario Internacional, no la Pero en directora. lo político estaría... Pero es que la segunda revisión la iba a pasar la Argentina porque tiene que ver con el segundo trimestre. Claro. Y el conflicto grande El empieza, claro, en el tercero. Cuando se va al compañero Guzmán. Entonces, Claro. digo, ahí vos tenés Fue una mitad. alta inflación, una caída de reservas, digo, una alta inflación tenés siempre, pero digo, se te había escapado la inflación, habías perdido reservas, entonces la complejidad la ibas a tener para la revisión del tercer trimestre, Bien. para ver si conseguías alcanzar las metas del ajuste fiscal, de todo lo demás. El segundo trimestre no ibas a tener inconvenientes, básicamente. Y yo sé que la verdad, en cualquier momento vamos a tener que seguir hablando otro día con Wolf, porque yo le quería preguntar algo. Él dijo que está trabajando con Jorge Macri. Sí. Sí, ya lo había comentado. Sí, el tema. pero vos es que yo hablé con Macri el sábado y yo pensé, digo, es el primo, qué sé yo, y Jorge me dijo, no, yo creo que no tiene que ser candidato Mauricio. Mauricio tiene que ser el mentor. Pero él dijo que para Jorge Macri, Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No, ya sé. Dijo, sí. Pero digo, por eso, Bueno. pero a mí Jorge Macri ahora- me dijo que Mauricio Macri no tiene que ser candidato, tiene que ser el mentor. Él me dijo, Jorge Macri trabajando muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Pero digo, que el primo, que Jorge Macri te diga que a juicio Bueno, pero de ahí él están no corre como candidato y que Macri y Mauricio tienen que ser un mentor. Yo lo que le quería preguntar es, ya tenemos experiencia, porque si querés, la mentora del Frente de Todos era Cristina, digo, o es Cristina, Bueno, digo, no, pero está otra ahí vez otro mentor. El PRO digo, está pero dividido bueno. entre quienes creen que ya dio todo lo que tenía para dar, que es una figura que no suma en cuanto a votos, digamos, no aporta nada nuevo, y bueno, y como decís vos, está en línea Pero- con esto de Pero la perdóname, no están apoyándolo ni el primo,
Waldo Wolf tampoco, me imagino. No, incluso Claro, Waldo Wolf tuvo un cierto cortocircuito con Patricia Bullrich, él también. Se abrió un poco, se había hablado un poco de que Waldo se había... hoy Mauricio Macri... No está Torello con él, digo, me llama la atención. Hoy Mauricio Macri, como no ha definido qué es lo que quiere hacer y no lo va a hacer, supongo que hasta marzo del año que viene, Mauricio Macri funciona dentro de Juntos, del PRO en particular, pero digo, de Juntos por el Cambio en general, como una especie de árbitro que es como el VAR, ¿sí? Para que se entienda. Habilite y deshabilite. ¿El VAR bueno o el VAR malo, decís vos? No sé, el VAR con B corta. No sé si es bueno o malo, pero es el VAR con B corta. Habilite y deshabilita jugadas. ¿Qué significa? Hoy tuviste 2 actos en la provincia de Buenos Aires, uno de Horacio Rodríguez Larreta con su candidato y otro de Patricia Bullrich con su candidato. Habilitó eso. Claro. Vayan y discutan. Vayan y peleen. Fue lo que hizo en el encuentro ahí en el restaurante. Claro, vayan y peleen. Digo, la última vez que él había hecho eso fue cuando se disputó en la ciudad de Buenos Aires Gabriela Michetti contra Horacio Rodríguez Larreta, que ahí él dijo, yo voy a hacer, me voy a correr en un costado, y cuando se corrió un costado, le dijo, pero él es mi candidato, y apoyó a Horacio Rodríguez Larreta. Y gracias a ello, el único que quedó del lado de Michetti había sido Hernán Lombardi. Claro, bueno. El resto sí. Ahora hay que ver, digo, en esta situación, si cuánto pueda avanzar el resto del PRO hacia arriba, digo, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, en el sentido de si Macri define o no define. Sí. Ahora, digo, a Jorge Macri le conviene que Mauricio Macri tenga el rol de mentor. Claro. Porque la estrategia de Jorge Macri es Horacio Rodríguez Larreta a la Nación, Jorge Macri a la ciudad. Exactamente. Entonces, digo, ahora, si aparte además ordena una elección, porque si Mauricio Macri va como candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta no puede reelegir en la ciudad, ya no tiene chances. O va como legislador, o le pelea una interna a Mauricio Macri, o se va a su casa. Totalmente. No, y lo que yo decía, digo, es cierto, los cuestionamientos de Juntos por el Cambio para con el funcionamiento del Frente de Todos, la verdad que son todos entendibles. El Frente de Todos no funcionó ni mucho menos armónicamente en la convivencia de Alberto Fernández con Cristina. Para nada. Ahora, después hay que tener mucha buena voluntad para imaginar un buen funcionamiento de Juntos por el Cambio con los líos que tenés en la convivencia con los radicales. Más Carrió, más Macri mentor o candidato, en cualquier escenario es un lío bastante complicado. Juntos por el Cambio le está sucediendo lo mismo que le ha pasado años atrás, esta discusión dentro del Frente de Todos, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, todo como todos sus nombres. Si es posible que haya un sucesor o no de Macri, si hay alguien que puede, ganar en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, que no sea Macri. Claro. Esa es la discusión que se van a tener que dar ahora. Y por ahí Macri dice, no, mirá, si no soy yo... En las encuestas que veo yo, está palo y palo Macri con Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes han visto alguna, ¿no? Están ahí. Cuando vos le preguntás al espacio Juntos por el Cambio, y hay un punto y medio a favor de Macri y de Larreta, pero están los dos. Y Bullrich también, Bullrich pero también bien. Ahí Patricia Bullrich oficia, me parece también como árbitro, porque representa al sector duro que tiene sus votos también, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Pero la pregunta es si Mauricio Macri es candidato, ¿qué rol le queda a Patricia Bullrich que vendría a ser o vendría a representar al mismo sector que representa a Mauricio Macri? ¿Por qué Patricia Bullrich tendría espacio cuando el original, por decirlo de alguna manera, es Mauricio Macri y Patricia Bullrich Patricia Bullrich ya dio un paso al costado, ¿se acuerdan? En las elecciones del año pasado cuando pero este fin de semana dijo, yo voy a ser candidata, no importa si es candidato Mauricio o no. Está bien. Bueno. Digo nada, yo hablaba los días con un ministro, ex ministro de Mauricio Macri, y después le preguntaba a Jorge Macri, me dice Jorge Macri, tiene razón Macri, me dice, esa es la idea de él, eso es lo que él quiere que pase, ¿viste? Pero me decían que una fórmula ganadora era Mauricio Macri presidente, Patricia Bullrich vicepresidenta o jefa de gobierno en Cava, y el gran jefe de gabinete que ellos dicen que no tuvo con Marcos Peña, tiene que ser Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, por eso. Los radicales están tejiendo en la casa, digamos. Exactamente. Sí, pero bueno, nada.
juegos preelectorales. Bueno, tenemos que ir a la pausa, me dice la señora productora. ¿Cómo no? Esto es El Análisis. Estamos con Daniela Mosetic, con el señor David Cayón y ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos en el segundo tramo del análisis, mucho título después de lo que hablamos con Waldo Wolf y vamos ahora con placas, por favor, con lo que tiene que ver con la sesión que se convoca para después de la presencia del titular, del jefe de este gabinete de Juan Mansur. Después estos temas, recordamos, jueves 15 de septiembre a las 12. Proyecto de ley, consenso fiscal, suscripto el pasado 27 de diciembre por el Ejecutivo y representantes de las provincias argentinas, excepción de Cava, de San Luis y de La Pampa. Proyecto de ley, entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales según corresponda para participar de los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones que, recordamos, se van a realizar entre el 1 de septiembre del año pasado y el 31 de agosto del 2023. Autorización entonces de la Comisión de Defensa, esto lo habíamos hablado en su momento con el diputado Acef. Después recordamos, también está el tema de enfermería, proyecto de ley que crea la Fundación Internacional, recordamos, celebrada el pasado 25 de octubre en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, proyecto de aprobación, proyecto de ley del programa de entrega voluntaria de armas. Recordamos que aquí habían estado trabajando diputados del Frente Renovador y promulgación y promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería. Recordemos que acá había dos problemas. Primero, que no hay la suficiente cantidad de enfermeras. Hay provincias muy emblemáticas donde falta una cantidad realmente alarmante. Y el otro tema es incentivar la continuidad de la carrera porque había mucho abandono. A posteriori vendría lo que es el ingreso del tema de las enfermeras, que está siempre deteriorado, y después igualar el tema de la formación, porque hay carreras de año y medio, de 3 años, de 5 años. Bueno, se trata en esto que se hizo muy ostensible y notorio en tiempos de pandemia, fortalecer la formación de enfermeras. Bueno, más o menos por acá, ¿queda algo pendiente? No. Bueno, muy bien. Mosetic entonces
repasamos lo que va a pasar. Primero Mansur y después la convocatoria de la sesión, ¿no? Sí, eso es lo en que realidad viene. generalmente se utiliza este formato porque, bueno, si vienen los diputados el día miércoles, ya se quedan acá para la sesión, pues hay que resolver, si hay que acordar algo más, así que tenemos esa... ahora todo presencial, así que de estos temas ya no queda ninguno que tenga que sacar dictamen, por lo tanto mañana hay 2 comisiones. Había una comisión prevista para el jueves a las 11, no sé qué pasará con esa comisión, puede ser que se haga igual, pero bueno, aprovechando esto que hay interés por escuchar al jefe de gabinete, escuchar y preguntar. Pregunto, el tema de la prórroga de impuestos, ni siquiera salen con los, comillas, amigos del gobierno, tampoco llegan con... no sé, rionegrinos, misioneros, los cordobeses me parece que apoyaban, digo, ¿no? A mí me parece que tiene más que ver con el clima. Con el tiempo. Y con el clima. Con el clima de sesión, de no entrar en una discusión. O sea, yo creo que el miércoles vas a tener una presentación, porque no es una sesión, pero digo, caliente. Digo, por lo que decía Daniela, digo, muchas de las preguntas que se hicieron son 3.960 preguntas, una cosa así. Esas se responden por escrito, pero después tenés todas las preguntas que se hacen en el recinto y las repreguntas que tienen que ver si no están conformes con las respuestas. Y muchas de las preguntas se hicieron hace 2 o 3 meses atrás, con lo cual te cambió todo lo que es la estrategia de inflación, la estrategia de política monetaria, la estrategia de... Claro, son preguntas formuladas hace tiempos, tal vez hasta de Guzmán. Bueno, ¿no? Muchas sí. Claro, sí. Sí, muchas tienen que ver con eso. Digo, también hay que tener en cuenta que hoy está cerrando la gira Massa en los Estados Unidos, con lo cual va a haber preguntas respecto de esto, de qué fue lo que habló Massa con el Fondo Monetario Internacional, Massa con los empresarios del sector petrolero. Me imagino que los legisladores del sur del país van a estar pendientes de eso, va a haber preguntas sobre el gasoducto. Sí, ahora una cuestión, ¿no? Los consulto a ambos. Digo, el estilo tan particular que tiene Mansur, que en términos futbolísticos pone la pelota contra el piso, se va a un rincón de la cancha y que el mundo se venga abajo. Digo, no es Aníbal Fernández, no es Marcos Peña, ni siquiera es Juan Pablo Cafiero, que utilizaban... Santiago Cafiero. Bueno, Juan Pablo era otro gobierno. Pero digo, hoy que hay 100 años de homenaje a don Antonio Cafiero. El nacimiento. No, pero Santiago Cafiero. Pero digo, a lo mejor ese estilo, viste que lo que decía Wolf, yo lo conozco, ese estilo de mucho vínculo con todo el mundo que tiene Mansur, digo, ¿no hará a lo mejor que se bajen los decibeles, pregunto, Cayón, o no va a alcanzar con eso? A ver, hay que ver, digo, me parece. Me parece, digo, Mansur tiene mucha experiencia política, muchísima experiencia política. Ha pasado por situaciones complejas, por discusiones muy, muy complejas. Sabe contener y sostener la presión, con lo cual me parece que no va a ser un conflicto para Mansur. Lo otro que tiene también es que Mansur, por personalidad, por esto que vos decías, por personalidad tiene una forma de comunicar muy calma. Muy calma, exactamente. O sea, no se lo ha visto nunca levantar la voz, no se lo ha visto nunca en la chicana por la chicana en sí misma. Total, por eso decía. Entonces, frente a eso, seguramente va a recibir muchas chicanas, que va a recibir muchas preguntas complejas. En el gobierno, obviamente, la Casa Rosada apuestan a ese perfil y a ese estilo. Bueno, a ver, vamos con presentación y nos comunicamos con Luciana Fernández, nuestra compañera que está con quién. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pato, muy buena jornada. Te cuento que nos encontramos aquí en la puerta del Salón Blanco del Congreso de la Nación Argentina, donde acaba de finalizar un conversatorio en el marco del Día del Maestro y las Maestras aquí en la República Argentina, y para hablar de la actividad que fue propuesta y promovida por la diputada nacional Victoria Morales Golleri, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo y bueno, contarnos respecto a qué hacemos referencia cuando hablamos de romper con esto del tema de la tradición educativa y la manera de educar que tenemos hoy en día.
Sí, en verdad más tenía que ver con romper la rutina, ¿no? Estos modos áulicos y de nuestro sistema educativo que aún sigue siendo como muy rígido. Y hoy estuvimos con 6 docentes que han ganado premios internacionales por su práctica, ¿no? Porque han sido audaces en cómo educar y han generado proyectos que trascendieron la rutina educativa del aula. Así que fue fascinante escucharlos y creo que hace muy bien y es muy necesario en el Congreso de la Nación poder escucharlos y pensar, bueno, cuáles son los desafíos de la educación hoy en día, ¿no? Creo que la pandemia nos dejó muchas interpelaciones respecto a qué nos pasa con la educación en nuestro país y, bueno, haberlos escuchado fue realmente muy, muy rico. Bueno, sí, diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Diputada, y cuénteme, a ver, Hola, digo, Carlos. ¿cuáles son esos métodos innovadores? Porque uno siempre dice, o siempre ve, observa, que hay problemas para el aprendizaje, que los sistemas clásicos chocan con tiempos de modernidad, con mucho celular. Pero a ver, estos docentes con los cuales habló, con los que interactuó, digo, ¿qué traían como novedoso? Yo creo primero que los 6 docentes son de distintas provincias de nuestro país que vienen trabajando con poblaciones de alta vulnerabilidad, ¿no? En todos los casos. Uno de ellos, docente hospitalaria, pero el resto de escuelas técnicas, de escuelas comunes, primaria y media, pero de barrios vulnerables de distintos puntos del país. Y lo que ellos, si pudiera decir en qué sí puedo unificar las experiencias de todos, que los invito a ver, ellos ganaron un premio de la Fundación Barclay y que sería genial que miren, pero creo que lo distintivo es que miraron primero a sus alumnos, la preocupación del abandono escolar, que hoy en nuestro país el 50% de nuestros jóvenes no terminan en tiempo y forma la escuela media, y la preocupación de ellos en sus propias escuelas de sentir que la escuela no los estaba pudiendo retener. Entonces, pensando en ellos han pensado desafíos, por ejemplo, uno en una escuela técnica que planteó un proyecto de radio en donde por un lado pudo trabajar todas las cuestiones de la escuela técnica, de su área y de otros docentes, unificándolo en un único proyecto de radio, pero además despertó el interés de los chicos, de salir en una radio, de generarla, de hacerla, de hacer locución, de investigar. Entonces también trabajaron otras áreas temáticas como literatura, lengua, etcétera, etcétera. Otro proyecto en otro lugar, en una comunidad muy vulnerable, cerca del hipódromo en La Plata, en donde la docente despertó el interés trabajando con los caballos, que para ellos era algo cotidiano, pero no estaba dentro del aula, y con un proyecto que tiene que ver con la biología, trabajaron con la bosta, hacer compost para generar cuestiones que tienen que ver con el ecosistema, con huertas, etcétera. Así que cada uno con innovación, pero sobre todo pensando en qué hacemos para generar el interés en el aprendizaje y que en aquellas comunidades de alta vulnerabilidad ese interés logre mantenerse en la escuela, tener una esperanza de que la educación les va a dar un mejor proyecto de vida. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic, saluda. Ahí estabas hablando recién del abandono, ¿no? Que es uno de los temas dentro de la agenda escolar. Y también está el tema de la repitencia, ¿no? Que también es otro de los temas que está en agenda. Esta de la posibilidad de que se elimine la repitencia, no sé si es eliminar, cambiar de nombre. ¿En qué escenario estamos? Bueno, hay algunas jurisdicciones que están planteando el que se elimine la repitencia sin más, y la verdad es que justamente fue una pregunta que les hice a los docentes, hice acá preguntas de temas de actualidad en educación, esa fue una, y la respuesta de ellos es, ese no es el camino es que aprendan. Entonces primero veamos por qué no aprenden. Todos coincidían, y coincido también, es que tenemos que repensar primero el sistema educativo, repensar las estructuras, repensar la formación de nuestros docentes, la carrera docente, y en todo caso después, cuando eso ya funcione y el aprendizaje sea un hecho, entonces ahí tal vez eliminar la repitencia. Pero
siento que los planteos que se están haciendo en algún lado es empezar por el final, empezar por sacar la repitancia, es empezar por el final, porque en todo caso lo que estamos haciendo es decirle al alumno de no me importas, lo único que me importa es una estadística de terminal educativa. Si realmente nos importan los pibes, lo primero que tenemos que lograr es su aprendizaje, que tengan herramientas reales para la construcción de su proyecto de vida. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le voy a poner al revés. Digo, ahí hubo 6 maestros que contaron su experiencia y cómo lograron despertar el interés de los alumnos a partir de cosas que tienen que ver con su cotidianeidad. Digo, los que estaban cerca de los caballos, con los caballos, la radio forma parte de la cotidianeidad, el que escucha música, el que escucha algún programa, lo que sea. Se lo voy a poner al revés ahora. A ustedes como legisladores que tienen que legislar sobre política educacional, que van a tener que discutir el presupuesto Se me fue y no lo escuché. No, le decía, no sé si me llegó a escuchar, a ustedes como legisladores, que se lo doy vuelta, ¿no? Digo, que tienen que legislar sobre política educacional, que ahora van a tener que empezar a discutir el presupuesto de educación, más allá de que cada provincia tiene el suyo. Digo, ¿cuál es el interés que les despierta? Digo, porque ya esos maestros lo lograron con los alumnos. Digo, ahora, ¿cómo lo logran con ustedes? Bueno, justamente las preguntas que hicimos aquí tienen que ver con pensar mi tarea legislativa o nuestra tarea legislativa, ¿no? Uno de los temas primeros para mí es repensar la escuela media, que es la que más está en crisis, y para eso tenemos proyectos presentados de ley de reforma de una nueva mirada de la escuela media. Por otro lado, el pensar la formación docente. Bueno, hay experiencias recientes de algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, y creo que la provincia de Mendoza también está implementando algo similar, que tiene que ver con generar una carrera docente transversal, ¿no? Que no hoy la carrera de ascenso del docente es llegar a ser directivo, y no todo docente tiene habilidades o ganas de ser quien conduzca, sino que dentro de las capacitaciones que tienen, la formación que tienen, el camino recorrido que tienen en la educación y lo que eligen ser como docentes, puedan tener alguna estrategia de ascenso y, por supuesto, mejoras salariales, etcétera, y condiciones laborales. Entonces, todo eso claramente se traduce en proyectos de ley. Vos mencionabas el tema presupuestario. Hoy, una reflexión que venimos teniendo hacia dentro del interbloque, y desde mi lugar también pensando en algún proyecto de ley que aún no presenté, pero que vengo pensando, es generar un presupuesto en base a metas en educación, ¿no? Poder pensar, bueno, no es solamente una cuestión de monto en el presupuesto. De hecho, hemos tenido muy buenos presupuestos en educación, pero el resultado no cambia. Lo que estamos viendo en nuestro sistema educativo es que no hay una respuesta para nuestros niños y nuestros jóvenes. Es que efectivamente no logramos acompañar a nuestros jóvenes en un desafío y que confíen en la educación como la generadora de un proyecto de vida. Entonces, el presupuesto por metas, que hay experiencias en Latinoamérica y en otros países del mundo, podría ser una alternativa. O sea, no se trata de cuánto el Estado destina a la educación, sino cómo lo destina, a qué cuestiones más prioritarias o más críticas lo debe hacer y cómo medir, que para mí es fundamental, y también tenemos proyectos presentados en relación a la medición de los datos. A ver, bueno, aquello que implementamos, ¿resulta o no resulta? ¿Cómo vamos evaluando aquellas políticas públicas que se van implementando? Así que todo esto obviamente que interpela en la función legislativa, en, bueno, ¿qué proyectos debemos presentar? Ahí estamos. La diputada Victoria Morales Gorleri. Diputada, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, Lu, cuando vos lo requieras, nos estás llamando, ¿de acuerdo? Así es, Pato, nosotros vamos a continuar trabajando aquí con el móvil y en minutos nada más seguramente que vamos a estar volviendo con ustedes al piso. Por el momento, muy buena jornada. Gracias, hasta cualquier momento. ¿Qué temazo el de la educación? Y ella hablaba además de la escuela media. Sí. Porque la verdad, en esto yo coincido, digo, si a nosotros nos hubiese tocado también una escuela secundaria con la posibilidad de tener el celular al lado,
Yo habría estado todo el secundario, claro. Hubiera ido mejor. Mirando partidos de fútbol, partidos de tenis. ¿Me entendés? La verdad. El otro día me contaba una madre que el hijo le decía... ella le decía, ¿por qué me estás hablando? Me dice, porque, dice, está la de historia, estoy mirando el Real Madrid con... Claro, pero ¿cómo haces como docente nosotros sacábamos las cartitas de truco chiquito y jugábamos? Con un partido de la Champions? La verdad, es complicado, ¿no? No, un detalle respecto de las modificaciones que se están estudiando en la provincia de Buenos Aires. No tiene que ver con eliminar la repitencia, sino tener un modelo educativo de escuela secundaria más parecido al modelo universitario. ¿Esto qué significa? Que vos vas aprobando materias. Claro. Entonces, tenés que aprobar cierta cantidad de materias, algunas son correlativas, cierta cantidad de materias para recibirte. Porque el problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que 2 de cada 10 terminan en tiempo y forma la secundaria y se estira a 4 de cada 10 los que terminan. O sea, hay un 60% que no termina. Y el filtro que tiene la escuela secundaria es tercer año. Es donde se acumulan las materias, aquellos que tienen las previas, se acumulan las materias, entonces frente a eso abandonan la escuela secundaria. Y muy interesante esto que dijo, que en la carrera docente, claro, hay docentes que no quieren ser directores porque implica otro tipo de trabajo. Bueno, es un trabajo administrativo. Y ahí exactamente, es como ser jefe de redacción de un diario. Claro, no es el tipo más talentoso. Es nuestro dilema, estar en la calle o volver a estar adentro. Exactamente. Editando, lo que sea. Y la verdad que generalmente hay grandes docentes que dicen, yo no quiero hacer la carrera, o llega a director el o la mejor burócrata y no la mejor docente. Es un tema ese, claro. Ahí, bueno, y en otra oportunidad seguramente vamos a poder hablar con la diputada, pero le quería comentar, la Comisión de Educación no se destaca por su cantidad de reuniones durante el año. Y durante la pandemia, la va ahí cuando fue a ver esa transición o ver cómo funcionaba el sistema educativo durante 2020, había llegado prácticamente a final del año y no se había votado casi ni la virtualidad ni las trayectorias educativas. Es como que está muy atrás, incluso porque ella lo planteaba también desde el ámbito legislativo. Desde el ámbito legislativo está súper atrás. Está bien que también se tienen que meter en algo profundo, ¿no? Que involucra a un montón de actores como docentes, sindicatos, gobierno. Y a mí lo que más me llama la atención, cómo hacen los docentes, la verdad, para captar la atención del alumno cuando somos los más viejos y los más chicos, gente que está como muy sometida a la atracción y la demanda de los medios electrónicos, ¿no? Digo, vos, ¿cómo haces para competir una persona hablando contra lo que significa como atractivo para un chico una película, ¿no? O un video, un montón de cosas. Nosotros no teníamos esa competencia desleal. No, bueno. Me parece que nos podíamos sentar y escuchar a alguien hablando, bueno, no sería descabellado que no puedan tener el celular. No sería descabellado que no puedan tener el celular. Te estás metiendo en un lío, Mosetti. No sé. No, a ver, ¿Vos sos partidaria que no? Sí, por supuesto. Claro. Pero hay que entender que la tecnología es una herramienta. Sí. Y es buena o es mala, claro, depende cómo la uses. Dependiendo de su uso. Buena parte de la discusión de la educación tiene que ver con el uso de las herramientas y también tiene que ver con los docentes. Hay una parte que para mí la política deja afuera de la discusión, que es la herramienta, la capacitación de los docentes, pero deja fuera de la discusión que... ¿Cuál es? Los salarios de los docentes. Totalmente. Digo, si nosotros queremos, por supuesto, como sociedad... Si van a cobrar $200, no vas a, claro. Docentes. Sí. Digo, miremos lo que pasó en la pandemia. ¿Quiénes eran el personal esencial de la pandemia? Los médicos, los enfermeros, los policías, los docentes, todos sectores de $250. De la sociedad que en general no están bien pagos y que tienen una función primaria. Ahora, digo, la política tiene que resolver eso también. ¿Para qué? Para que ese docente, que además de tener la vocación, tenga el tiempo. Totalmente. Tenga el tiempo y la capacidad, porque si tiene que recorrer... Y no llegues abrumado a dar clase porque tenés 1000 despioles económicos. Porque además tenés que dar clases en 800 lugares para poder tener un sueldo que te permita llegar a fin de mes y ponerse a pensar, porque obviamente como estos 6 docentes hay un montón de docentes. Sí. Pero vos sabés que casi rondando la proeza, porque vos fíjate dónde trabajan. No es que trabajan en un colegio secundario pago, a lo mejor hay un ejemplo de Caballito, ¿no? Uno es en una escuela industrial muy modesta y otro en una escuela casi rural cercana a La Plata, ¿no? Porque forzando la creatividad también, ¿no? Desde el punto de vista de esta discusión tecnológica que se había planteado,
ninguno de los dos casos que comentó la diputada representa un salto en la tecnología. Al contrario. La radio no es algo nuevo, básicamente. Totalmente. Y la bosta tampoco. El compost tampoco. El compost tiene un nombre moderno, pero el uso de la bosta para abono. Para abono se utiliza hace muchísimos años, con lo cual... Digo, ahora, lo que encontraron es la capacidad de generar en los alumnos algo de su cotidianidad y de que forme parte de su aprendizaje. Y además digo, es un aprendizaje, por ejemplo, la facilidad que tenés ahora para aprender un idioma, un chico, es incomparable con lo que eran los tiempos nuestros, donde no veía... No se justifique, pero más allá de eso... Qué mal tipo que es. Hello, my name is Pato. Robert y Sedentis. No, pero escúchame. Pero ahora, pero no me digas que ahora tenés más elementos, digo, ¿no? Podés, qué sé yo, claro. No, y aparte... Yo escuchaba cantar a los Beatles, hasta ahí llegaba, pero nada más. También hay un concepto de las necesidades, de las herramientas que hacen falta de los adultos hacia los chicos. Digo, por ahí tus padres no entendían que era importante. Que era importante aprender y además no se idioma. escuchaba hablar, ¿no? No. Apenas te dejaban hablar tus papás. No, pero además digo la verdad, salvo un disco, era como muy raro todo lo otro, efectivamente, sí. Bueno, está la diputada Mónica Macha, me dicen. A ver, Mónica Macha, dale. Ese proyecto de licencias parentales está dentro del proyecto de Cuidar en Igualdad, que es un proyecto que avanza o apunta a construir un sistema integral nacional de cuidados. Así que estamos trabajándolo dentro del bloque en este momento con algunas compañeras y compañeras especialmente que tenemos responsabilidad en la Comisión de Mujeres y Diversidad y en la Comisión de Legislación del Trabajo, que son tal vez las comisiones centrales para tratar este tema, y lo estamos trabajando con el Poder Ejecutivo Nacional, también con nuestra ministra Eli Gómez Alcorta, así que nuestra intención es que lo antes posible podamos ponerlo en discusión en las comisiones, pero sí necesitamos, antes de ese paso, poder tener como algunas, profundizar sobre algunos temas que incluye el proyecto. Bueno, ahí estamos, Mónica Macha y el señor David Cayón, que yo lo veo a Cayón, la verdad, tiene una fuertísima, muy fuerte vocación docente. Yo lo veo a Cayón, ¿no? No, fui, ¿viste? Fui, alguna vez fui. Pero pone unos a todo el mundo. ¿Qué nivel? Secundario. ¿Viste? Secundario. Buena experiencia. Yo era muy joven. ¿Viste? Era muy chico. Bueno. Yo no me hubiese contratado, pero está bien, qué sé yo. Bueno, a ver, Cayón, ¿dónde vamos? Vamos a hablar de un proyecto de ley que tiene que ver con esto. Mirá. La incorporación de la enseñanza y el aprendizaje en educación financiera, programación y robótica en el sistema educativo nacional. Es un proyecto de ley que presentó la diputada María Eugenia Vidal, que tiene algunas cosas que se toman de la ciudad, que algunas cosas se están haciendo. Robótica se está enseñando en las escuelas públicas. Y hay proyectos para trabajar mucho con los celulares, para que los chicos aprendan a programar con el celular también, ¿no? Sí. Creo que digo, hay que encontrar el docente. Generalmente los chicos van a saber más que el docente en muchos casos, ¿no? Pero bueno. Sí. Lo tienen más incorporado. Pero bueno, el proyecto tiene por objeto garantizar la incorporación de la enseñanza y el aprendizaje de la educación financiera, programación y robótica en el sistema educativo nacional en todos sus niveles. Hay una discusión respecto de... todos entendemos lo que es robótica y programación, pero hay una discusión respecto del aprendizaje financiero. ¿Sí? Hay que enseñar en las escuelas lo que son las herramientas financieras. ¿Para qué? Para que el día de mañana vos entiendas que no solamente es compro dólares y lo guardo, que eso no es la única opción que tenés. Deberías tener un mercado financiero para poder operar, pero que la Argentina es bastante chiquito, pero la idea es que... Sí, hubo un boom en tema cripto, ¿no? Que me parece que consecuencia de la crisis eso se fue diluido un poco, pero bueno. Sí, el tema cripto, que obviamente tiene la mayor proporción de gente que opera en criptomonedas, gente muy joven. Muy joven. Gente muy joven o gente joven, por decirlo de alguna manera. Bueno, en la placa siguiente lo que vamos a ver es que la norma lo que establece es que el Estado reconoce y garantiza el derecho a acceso igualitario al conocimiento en materia de educación financiera, programación, robótica, como herramientas de acceso a una educación de calidad. Sí, esto también tiene que ver con lo que venimos charlando, de cómo va cambiando el modelo educativo respecto de qué es lo que es importante enseñar. Si uno empieza a mirar lo que sucede, por ejemplo, hoy en la escuela secundaria, geografía
es una materia que lentamente va desapareciendo y va siendo cooptada por historia. Mirá vos, ¿y por qué es eso? Yo no sabía. Mirá Sí, vos. básicamente... Porque tenés el mapa para mi geografía, tenés para aprender el mapa. Claro, digo, y va cooptado con historia en el sentido de que desde la historia se enseña geografía. Teniendo en cuenta también que, pensémoslo de esta manera, en los últimos 40 años el mundo cambió de lo que era la geografía. Los países que usted aprendió, la mayoría no existen más. ¿No está mal la Unión Soviética, no? No, todos esos países ya no existen. Sí, con Yugoslavia, sí. Ahora, el proyecto de ley establece plazos para llevar adelante esta modificación. Hay que también tener en cuenta que esto es un proyecto de ley que habla del Ministerio de Educación a nivel nacional, pero la educación está descentralizada. Sí, claro. Está trasladada a las provincias, con lo cual, por ejemplo, de aprobarse este proyecto de ley, las provincias deberían incorporarlo. ¿Sí? Cada una de las provincias debería incorporarlo. La placa siguiente, lo que vamos a ver son los plazos que establece el proyecto. El Ministerio de Educación, en su carácter de autoridad de aplicación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, que son todos los ministros de Educación de cada una de las provincias de la ciudad de Buenos Aires, va a implementar la ley de manera secuencial y gradual. En un plazo de un año, la realización de jornadas introductorias a la materia. Vos tenés que preparar a los docentes para poder dar esto. Digo, vos podés tener docentes de economía, docentes de contabilidad, docentes de matemática, que tienen que aprender también sobre herramientas financieras. En 3 años, la implementación de cursos extracurriculares que desarrollen las materias y la plena obligatoriedad en un plazo no mayor a los 5 años. O sea, una vez que se aprueba la ley, en 5 años ya deberías tener como materia en las escuelas todo lo que tiene que ver con la incorporación del conocimiento financiero, robótica. ¿Sabés qué requiere esto? Una flexibilidad y una elasticidad en la cabeza de los docentes, estimado Cayón, que no siempre la encontrás, porque a ninguno nos gusta demasiado que nos vayan modificando las cuestiones, más cuando vamos cumpliendo ciertos años o pasando alguna década, ¿no? Generalmente eso es como muy burocrático y querés enseñar lo mismo. Digo, esto es ideal esto, pero necesitas una actualización interesante del docente, que tenga la cabeza abierta para entender que esto va cambiando. Bueno, ¿no? Entiendo que hoy tenemos un día muy psicoanalítico, pero tenemos que salir digo, coincido con vos, El docente está todos los días expuestos a estos cambios, porque los chicos cambian y cambian muy rápido. Totalmente. Y tienen nuevas inquietudes y traen nuevas enseñanzas, y el acceso a la información hoy está mucho más democratizado, no hace falta ir a una biblioteca para acceder a algo, pueden acceder desde el celular. Entonces, frente a eso también los docentes tienen que tener un cierto grado de flexibilidad, porque las preguntas son otras. Exactamente. Las preguntas son otras y de otro carácter. Me parece que el tema más importante de todo esto en un país como la Argentina, además de los docentes, tiene que ver con eso. Y en la placa siguiente, lo que vamos a ver es que, obviamente, como todo proyecto que implica una modificación y agregar cosas en lo que tiene que ver con una estructura, necesita un financiamiento. ¿Qué es lo que dice el proyecto de María Eugenia Vidal? Dice que los recursos para la aplicación de la ley van a ser atendidos en partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Educación de la Nación. Y el Estado Nacional va a tener que contribuir con la asistencia técnica y financiera al resto de las provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que puedan asegurarse, en los que su competencia corresponda, la aplicación de la presente ley. O sea, este cambio lo tiene que financiar el Estado Nacional. Bueno, y ahí sería bueno, la verdad, ¿no? Esta es una idea. Digo, porque María Eugenia Vidal fue vicejefa de gobierno, fue gobernadora de la provincia. Digo, estaría bueno que ella diga, mira, estos recursos tienen que salir de acá, ¿no? Porque si no, viste, esto es como cuando me dicen, hay que financiar esto. Bueno, ¿cómo hago para financiarlo? Bueno, pero el señor Corley dijo, el presupuesto educativo que llega progresivamente es al 1% del presupuesto, no sé en iba qué sumando 0,25 por año. No sé en dónde estamos ahora. Dijo que no era un problema de plata tampoco exclusivamente, sino de implementación. A ver, esto lo veo y es muy avanzado, pero también se están hablando de que no llegan a terminar el secundario, no hay chicos que no van directamente al colegio. Que comen una porquería como tienen que comer. Una porquería, claro, es como que están... Coincido, son como dos líneas argumentativas muy, muy distanciadas.
pero que pueden convivir. No necesariamente no podemos hablar de robótica si no podemos solucionar el tema de la repitencia, por ejemplo. Porque si no, entonces nos quedamos en los contenidos de 1950. Yo lo banco, digamos. No, a ver, pero hay que entender que la estructura educativa se tiene que ir ayornando a los tiempos y que también que lo que sucedió con la pandemia es que algo que vos tenías programado para 10 años lo tenías que hacer en 2 años. Claro. ¿Por qué? Porque ahora ya está de alguna manera institucionalizado cierto uso de herramientas. Ahora, vos lo que tenés que hacer es garantizar el acceso a esas herramientas a toda la población. Antes de poder empezar a hacer eso. Porque si no, ya de entrada, digo, y esto me parece que hay que tenerlo muy bien claro para un proyecto, digo, teniendo en cuenta, este proyecto lo acompaña un montón de diputados que son de Juntos por el Cambio. Claro. ¿Sí? Ahora, y que tiene que ver con una discusión política. Juntos por el Cambio, que tiene un concepto de la meritocracia. Bueno, para que la meritocracia exista tienen que partir todos del mismo lugar. Y si no parten todos del mismo lugar, no existe esa meritocracia, sino que hay gente que cuenta con ventajas y hay gente que no cuenta con esas ventajas. Pues yo digo que es muy importante que todos tengan acceso a las herramientas necesarias para poder hacerlo. Ahora pregunto de mi desconocimiento, digo, ¿hay escuelas privadas que me parece que deben dar nociones de informática y de robótica de hace rato, ¿no? Me parece. Por eso digo, las escuelas públicas, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires se da robótica en la primaria. Claro. Se enseña robótica en la primaria. También es cierto que no se pueden llevar las computadoras a su casa. Digo, conviven esas dos cosas. Entonces, aquel que tiene una computadora en su casa... En tu casa te hace la diferencia, claro. Puede adelantar, puede practicar, puede hacer un montón de cosas que el que no tiene una computadora en su casa... No, es un tema muy... mira, hoy escuchaba una docente que es investigadora del CONICET, o sea que es una mujer muy formada, que ella hablaba de los procesos de transición y dice, mirá, yo, dice, no quiero criticar los intentos nuevos que se han hecho, dice, pero la verdad, vos tenías modelos más tradicionales donde los chicos sí o sí aprendían a leer y escribir en primer y segundo grado. Dice, esos proyectos se han abandonado y hoy no aprenden a leer en primer y segundo grado. La verdad que no me consta, pero es la mirada de una nota en un diario importante, investigadora del CONICET, dedicada a la educación, hablando de los problemas transicionales a veces, ¿no? Porque, sí, claro, lo que pasa es que obviamente se toma la generalidad, digo, hay distritos que están mejor, hay distritos que están peor. Digo, por eso, cuando yo recién contaba la estadística de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, donde tenés el conurbano, donde tenés las zonas más marginales del conurbano, que hacen a la estadística. En la ciudad de Buenos Aires la estadística es otra, es más chico, es más controlable. En Córdoba seguramente la estadística será otra, digo, La Pampa, en Santa Fe. Ahora, de vuelta, tiene que ver con una cuestión de acceso y tiene que ver con una cuestión de herramientas. Digo, ¿los chicos aprenden a leer y escribir en primer y segundo grado? Sí. Sí, hay algunos que aprenden más, hay algunos que aprenden menos. Digo, hay cosas que tienen que ver con, que por más que vos tengas tecnología, tienen que ver con la didáctica propia. O sea, ninguno de nosotros hoy escribe en cursiva. Ninguno. Totalmente, exactamente. Ninguno. Pero los chicos tienen que aprender a escribir en cursiva. Claro. ¿Vos escribís en cursiva? Bueno, los chicos tienen que aprender a escribir en cursiva. ¿Para qué? Tiene que ver con el manejo con la motricidad fina, con un montón de cosas. Entonces, digo, no solamente es aprender a escribir en cursiva. Y una pregunta para ustedes que son padres jóvenes. La verdad, alguna vez me tocó hablar con una docente de matemáticas y yo iba por un hijo bravo. Entonces yo le digo, vos dale, no te hagas ningún problema. Ella me decía, ay, el problema que ella planteaba era que cuando había algún problema disciplinario o algún problema educativo, los padres, esto hará 10 años, los padres notoriamente siempre estaban más cerca de los hijos que de los maestros. Ajá. Y que, dice, para nosotros, dice, es un tema que lo tengo que tener con mucho cuidado. Yo no sé si era una formación, no sé por qué, pero yo soy madre joven, pero yo le decía, vos tenés razón y dale, ¿no? Yo le decía, claro, pero me gusta el modelo, exactamente, psicopedagógico de Pato Méndez. Debe ser bravísima Mocetic de madre, pobres chicos, esos chicos, ¿viste? Deben ser... Dale, a ver, no sé, la verdad que a lo mejor ella me lo planteaba como un problema. Me dice, cuando yo quiero hacer algo, me dice, siempre me defienden a los chicos. Yo le digo, no, generalmente tenés razón vos. Hay varias cosas. A ver. Yo desde el punto de vista de la educación fui muy parecido a tu hijo, pero después cuando fui docente, sí, veía eso de los padres, que en mi caso no sucedía, veía eso de los padres. Había que partir de la base que cuando uno elige una institución educativa para su hijo,
la elige sabiendo lo bueno y lo malo que tiene esa institución. Y en algún momento tiene que empezar a confiar en esa relación porque uno le deja lo más preciado que tiene, que son sus hijos. Entonces, eso, digo, la relación no es de igual entre el padre y la escuela. Claro. Digo, hay un lugar en el que la escuela toma decisiones que tiene que ver con que es gente que está preparada. Pero esos docentes, me parece que ese cambio también lo viven, porque hace mucho tiempo la palabra de la maestra era como indiscutible, y lo que ha pasado con los años es que para nada es indiscutible. Todo se lo cuestiona. Entonces, claro, también dónde se paran ellas, ¿no? Bueno, porque ellos. es lo que hablábamos recién de la falta de autoridad. Claro. Se hace decir a los chicos que no pueden llevar el celular y la pasan por arriba. Lo que pasa es que el concepto de autoridad se fue mutando. Totalmente. Con los años. Digo, cuando yo estudiaba por ahí, el concepto de autoridad del docente estaba mucho más marcado por un concepto más de temor que de conocimiento. Y porque había una directora, generalmente, había casos que no, pero formativamente tenía a veces más recursos que los propios padres, en muchos casos. Sí. Hoy me parece que... Y era una escuela pública. Hoy el padre muchas veces equivocadamente cree que es cliente. Yo fui a todas, así que... Claro, Yo hice público, privado. Bueno, por eso, pero digo, en la escuela privada el tema es que, yo pago, entonces tengo más derecho, cosa que también te distorsiona un poco el vínculo, ¿no? Que no te pasaba en la escuela pública, ¿no? Sí. No, me parece que también tiene que ver con una cuestión interna de los hogares y eso que decía Daniela. Digo, me parece que hay que entender los roles que cumple cada uno. Sí. Digo, la escuela educa en una parte, las casas se educan en otra parte, que no necesariamente es la misma. Entonces hay que entender eso. Estamos, pero vos me parece que sos más manso que Mosetic, ¿no? Sí, Mosetic es muy brava, muy inflexible. Porque la agenda educativa en la casa la lleva la mamá seguramente y él firma que va al campamento y listo. No, bueno, lo que pasa es que en algún momento mi hija crecerá y se enterará lo que fui yo. Y entonces claro, exactamente. Bueno, a ver, comenzamos con la agenda parlamentaria, estamos en el análisis. El martes, mañana martes a las 12, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, preside Eduardo Félix Valdés. Así que bueno, ahí estamos. Un Valdés que habló de diálogo, dijo que tienen que participar los medios también, dijo del diálogo. Sí, le mandó un mensaje al expresidente Mauricio Macri respecto de esto del diálogo, no obtuvo respuesta. Claro, exactamente, sí. Bueno, yo no sé si, creo que no volvió todavía Macri, se había ido a Ruanda. Sí, ya volvió. Está perfecto. Sí, bueno. ya volvió. A ver, vamos, seguimos con la agenda. A las 17, Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico va a estar transmitiendo DTV, entonces mañana a las 17, Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Seguimos, estamos en el análisis. ¿Qué más tenemos a ver para el día miércoles y jueves? Recordamos, el miércoles, sesión informativa en el recinto. Participa el jefe de gabinete, brinda informes sobre la marcha del gobierno en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Después está el tema presupuestario también, ¿no? Que todavía no ingresó. No. Bueno, y el jueves a las 11, Comisión de Mercosur, que preside el diputado Fernando Iglesias. Este es un tema interesante en lo teórico. Viene Duhovne. Viene Duhovne, exactamente. Y van a hablar de la moneda común, que es una idea del diputado Martín Tetaz. Bueno, es una idea del radicalismo. Claro. La tuvo Alfonsín cuando se empezó a gestionar el Mercosur. Sí. Después fue pasando por los diferentes gobiernos. Una moneda común para el intercambio comercial, no una moneda común para todos los países. Movernos. No, claro. O sea, no un billete del estanciero común. Digamos, claro, no un modelo euro. No, claro. No un modelo euro, sino una moneda que tenga una cotización que esté fijada por una canasta de monedas que son el pero peso nada más que para Argentina y Brasil. Bueno, ese tema Mercosur. Mercosur Claro. Sí. Que o sea, es una canasta de monedas donde vos metés adentro de esa canasta la cotización del peso uruguayo, la cotización del real brasileño, la cotización del peso argentino, la cotización de la moneda paraguaya y ahí sacás una cotización que es la del intercambio comercial. Que era la canasta que había intentado Domingo Felipe Cavallo allá por noviembre del 2001, me parece, ¿no?
La canasta que había intentado... Sí, bueno, a ver. era antes de salir de la convertibilidad, ¿te acordás? Claro, en realidad lo sí. que pasa es que tomaba Sí. las monedas, tomaba el dólar, hacía un promedio de monedas. Sí. Hoy Milei creo que tenía una charla con Cavallo. Con Cavallo. Sí, tenía una charla ¿no? en un teatro, Mira, de la en un calle teatro, Corrientes. mirá vos. Sí, con Mirá Cavallo vos. y otro más, no me acuerdo En un quién. teatro ahora de la lo calle traen. Corrientes, sí. Sí, eso Bueno, a ver. y para hablar del fin de la inflación. A ver, rectificar nada más el tema de que la reunión de la Comisión del Mercosur que preside Fernando Iglesias es a las 10. Así que bueno. Sí, pero hay que ver qué va a habíamos pasar, dicho a ¿no? las 11, es a las 10. Ahí está. Viene Duhovne, claramente Cavallo invitado y por Sturzenegger, Fernando Iglesias. mirá, ¿Ah, sí? la charla de Milei, sí. Mirá vos. ¿Qué pasa con la sesión y Milei, hablé con 2 consultores, 20%. Bajó un poquito después de que hizo ¿Presidencial? la compraventa de órganos y demás. Pero presidencial? ¿Presencial? ¿Presidencial? Presidencial, sí, señora. Los dos me dijeron, mira, se cayó un poquito, pero ojo, 20%. Yo dije, bueno, no pasa más nada, no, 20%. Acá me dice, dijeron. mira, explicarán cómo controlar la inflación sin eliminar el Banco Central. Bueno. Bueno, pero digo, las encuestas, yo te diría que esperen Sí. esperemos un poquito. Lo de ayer era, pero bueno. En las A ver. encuestas ayer perdía Juntos por el Cambio en Córdoba. Sí. En Córdoba. Sí, hubo ahí, ¿no? Un tirón de orejas para los consultores también. Para los consultores, Sí. sí. Y eso que escuchamos una cosa. Y eso que estamos son hablando del electorado de 24.000 personas. 24.000, claro, Marco Juárez, sí. Le preguntaron a pocos. Le mintieron todos, Sí. básicamente. Sí. Bueno, ahí el que apostaba mucho, creo, era el gobernador Schiaretti, creía que le iba a ir mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad la candidata de Schiaretti era la candidata original de Juntos por el Cambio. Iba a ser la candidata original de Juntos por el Cambio. Claro, el cambio de Caballo y quedó afuera. Y también respaldada era por Facundo Manes, me parece. Por Facundo ¿no? Manes. Por Facundo Manes y por un sector del radicalismo de Córdoba. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos con Daniel Arroyo y después más Mocetic, por favor. La Argentina tiene que tener presupuesto. Yo cuando era diputado de la oposición se presentó un presupuesto que no estaba nada de acuerdo. Fui, lo peleé, no estaba de acuerdo y entonces nos abstuvimos para darle la chance que tenga presupuesto. Quien gobierna tiene que tener presupuesto. Es una regla que no dudo que se va a dar ahora porque Sergio Massa es dialoguista. Pero los próximos 10 presupuestos tiene que ser así. El gobierno que sea tiene que tener presupuesto para ejecutar sus propias políticas. Aún cuando no hay presupuesto se le da la discrecionalidad al Ejecutivo. El presidente define, en un país que tiene tal nivel de inflación, siempre claramente hay partidas presupuestarias que hay que reorganizar. Le está dando la posibilidad de reorganizarlo unilateralmente al Ejecutivo. Si queremos esquemas de consenso, tenemos que tener presupuesto. Yo diría, como regla, y me lo tomo en serio, los gobiernos tienen que tener presupuesto. Si a mí me parece que no está bien, voy y lo discuto y eventualmente me abstengo, pero le tengo que dar la chance de que quien gobierne tenga una hoja de ruta que es el presupuesto. Bueno, a ver, Daniela, ¿por dónde vamos? ¿Qué tenemos, Mocetic? Más Mocetic. Más Mocetic, Más Mocetic. ¿Qué llegó al Congreso? A ver, en la mesa de entradas está ya el DNU firmado por el Poder Ejecutivo del programa de incremento exportador. Yo realmente lo vi ahí en el trámite legislativo, que es donde se van poniendo. Programa de incremento exportador. Bueno, es el nombre que tiene el dólar soja. Mirá vos. Todo esto que anunció aquel domingo, hace 2 domingos, Sergio Massa, y que está ya acá en el Congreso para ser ratificado por la bicameral de trámite legislativo, ¿no? Se implementó a través de un DNU presidencial que ya ingresó al Congreso. Hay que ver, bueno, qué voluntad política hay de ratificarlo. En principio no habría ningún inconveniente, pero sabemos que la bicameral de trámite legislativo se reúne solamente si hay una urgencia, una discordancia o algún conflicto en particular. Establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja. Ese es el cambio más importante y tiene como objetivo acumular dólares y reforzar las reservas del Banco Central, ¿no? Ahí le voy a preguntar después al señor Cayón, pero está ahí un tema respecto al maíz, me parece, ¿no? Sí, claro. Están pidiendo los maiceros lo mismo. Los maiceros, los productores de vino. Lo que pasa es que te dicen, no, le damos a la soja porque eso no se traslada a precios. Se lo damos al maíz, se va a trasladar a precios, se va a hacer inflacionario. Sí. La soja no. Hasta ahí me explicaron a mí los productores agropecuarios. O se lo escuché decir temprano a Cayón. La soja tiene un menor impacto en la economía local porque lo que se utiliza se hace harina de soja, que es alimento para la producción de pollo, para la producción de cerdo. Y en la Argentina mucho no se utiliza mucho más en China. Entonces eso no te pasa a precio. Ahora, el maíz sí te pasa a precio, el trigo sí te pasa a precio. Todo eso sí lo tenés en precio, con lo cual es mucho más complicado. Pero es cierto lo que dice Daniela.
tenés a los productores de vino pidiendo un tipo de cambio. Sí, exactamente. El dólar Malbec. El dólar Malbec, el dólar cítrico, porque también Yo Cabernet Sauvignon. Sí, bueno, Dale, eso es cuestión de gusto, pero bueno, pero tiene que ver con... claro. Bueno, ya que estamos, ¿Por qué? bueno, Claro. A mí. Esta medida fue dispuesta de manera extraordinaria y transitoria. Se extenderá hasta se extenderá hasta el 30 de septiembre. Ya por eso habían pedido 31 de octubre. Habían pedido, Exactamente, los principales complejos exportadores que se comprometieron a vender soja y productos derivados por al menos 5.000 millones de dólares. Este número fue el que planteó Massa en el momento del anuncio. Bueno, esto, a ver, la idea es dólar, soja, 200 pesos por dólar, 30 de septiembre, esta perspectiva, esta proyección. La adhesión al programa será voluntaria, pudiendo acceder al mismo los sujetos que hayan exportado en los últimos 18 meses inmediatos anteriores a la vigencia del presente decreto las manufacturas de soja y derivados. Ahí dice quiénes son los que pueden ingresar en este sistema. Y este tiene que ver también lo que hablábamos recién de agroindustria. Claro. Bueno. Explícame, Aida, ¿qué tema? ¿Prorrogan o no prorrogan del 30 de septiembre o no? ¿Qué números va a haber en el presupuesto? ¿Qué perspectivas de dólar? Entonces está ahí. Perdóname, a ver, digo, lo que podría decirle al gobierno, che, me estuvieron pidiendo dólar soja un año, te doy dólar soja, yo te doy esto, decirle a la mesa de enlace y a todos los productores agropecuarios que fungen de diputados, que hay muchos, acompáñame con la agroindustria. Sí. No sé, pregunto, ¿puede ser así? No, lo que puede tener que ver también es que, el proyecto original ya después sufrió modificaciones y que no termine de gustar tampoco la letra chica incluso para el gobierno nacional. Quedó viejo. Ah, mira vos. La presentación fue el 29 de septiembre del año pasado. Ahí estaba Julián Domínguez de ministro, Julián Domínguez ya vino 2 veces. Guzmán. Guzmán. Ya vino. Massa era presidente de la Cámara, el secretario de Agricultura ya pasó ahora. Juan José Bahillo pasó. Incluso ya fue a anticipar su visita al Senado. El texto no llegó al Senado. Claro. Entonces es como que hay muchos ingredientes, ¿no? Que hacen pensar que también puede haber perdóname, cambios. Dani, pero te pregunto en serio, si ni siquiera el gobierno pudo arrimar el bochín con el tema de la prórroga de impuestos. Sí. Que me parecía a mí, a lo mejor estoy equivocado, más fácil acordar prórroga de impuestos, más allá de lo que explicó Cayón, que los años, digo, si no puedes acordar eso y haces un listado donde tenés nada más que entrega de armas y enfermería, digo, acordar bioindustria me parece más difícil, ¿o no? Sí, me sorprende igual porque el esquema de votación de consenso fiscal y prórroga de impuestos debería ser más o menos el mismo. Más o menos lo mismo, pero bueno. El programa contempla las liquidaciones de divisas que se realicen hasta el próximo 30 de septiembre y como requisito los adherentes deben contar con las registraciones de declaraciones juradas de venta del exterior. Bueno, ¿no? Claro. Tenemos que estar en regla. Como incentivo, los productores que efectúen ventas de soja para exportación a corredores, acopiadores, cooperativas, exportadores e industriales para operaciones del programa y que no sean inferiores al 85% de la producción de sus cosechas 2021-2022, digamos, de lo que pasó, pueden acceder a los beneficios y programas que establezca la Secretaría de Agricultura para la campaña 2022-2023. Si vos te sumaste a esto, bueno, pueden venir incentivos para la próxima campaña. Según el gobierno, el aumento en el ingreso de divisas contribuiría a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales de la suba en los precios de combustibles y energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas. Esto lo dice en la presentación, cuando fue hecha la presentación por el gobierno nacional. Los argumentos que tienen que ver con el dólar. Con los mayores ingresos obtenidos por la apreciación cambiaria, se dispuso en el decreto la creación del Fondo de Incremento Exportador, el cual recibirá una proporción de la recaudación que se obtenga de los derechos de exportación de la soja liquidada, y también se financiarán programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Por eso decreto puede hacer pensar que haya alguna ley en el futuro. Hoy es decreto. Hablando de esto, hoy lo escuché al hombre de Singenta, Antonio Aracre, hablando obviamente a favor de este dólar soja, ¿no? Y explicando también por qué lo que vos señalabas, porque una cosa es el dólar soja y otra cosa es el dólar maíz, que sería como más complicado. Pero el sector industrial dedicado a la venta de semillas, bueno, obviamente a favor, ¿no? Sí, la pregunta frente a eso es cómo va a actuar el sector agropecuario respecto de esto, sabiendo que
el gobierno necesita incrementar las reservas de dólares del Banco Central, toma una medida específica y extraordinaria para un sector para que se liquide esa producción. Si ese sector va a entender que la forma de ahora de negociar con el gobierno nacional es la de sentarse y esperar. Claro. Entonces, si la idea es, me siento y espero a que llegue un momento en donde... Eso para todos los sectores, para el maíz, para el Malbec, para todo, decís vos. Sí. No sé si para todos, porque hay algunos hay tiempos, ¿no? que tienen más espaldas que otros. Claro. Pero acá vos lo que tenías es que, como el precio de el que hace trigo, el que hace maíz, Sí. hace soja, digo, y como el precio internacional se había levantado mucho, no necesitaban liquidar tanto. Pero también hay que ver, porque una cosa es un gobierno que tiene 1.000 millones de reservas y otra cosa es un gobierno que tiene 5.000, ¿no? Que te puede aguantar más también, Por ¿no? eso. Digo. Claro, porque habrá que ver qué pasa con esto de los dólares depositados, qué es lo Pero que vos pasa fíjate con, que el viernes salió con una... Clever Carone que dice que el préstamo va a aparecer, por eso a lo mejor es un gobierno más fortalecido. Este estaba como muy golpeado. Pero vos fíjate que el viernes salió una normativa del Banco Central que lo que hace es incrementar la tasa para aquellos la tasa de los créditos, para aquellos productores que no liquidan. ¿Y qué pasó el viernes? Cayó la liquidación de eso. Claro. ¿Viste? O sea, claro. O sea, frente a la primera discusión se frena. Claro. Entonces hay que ver cómo se resuelve todo eso. Ahí estamos, el doctor David Cayón, caballero, muchísimas gracias hasta cualquier momento. No, y Daniela Mosetic, de Convicciones Firmes. Mosetic, bueno. Mosetic, gracias. Aquí terminamos enseguida la continuidad de DTV. Nada más, gracias. Buenas tardes. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad